Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, ustedes no lo olviden, lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa Plus. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Basset. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. La corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones, bienvenida también. Muchas gracias. El corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, José López Zamorano, bienvenido igualmente. Gracias. Y la analista política Muni Jensen, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, Marc, tiene que ver con las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Son el 8 de noviembre y se enfrentan Donald Trump por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata. El magnate neoyorquino, ella exsecretaria de Estado y exsenadora. Algunos periódicos en este país se han decantado por un candidato o por otro. La inmensa mayoría, hay que decirlo, por Hillary Clinton. Ha publicado una editorial del diario The New York Times, incluso una editorial a favor de ella y otro en contra de Trump. Ha hecho cosas parecidas el periódico The Washington Post. Hoy en su periódico, en el diario El País de Madrid, cuentan cómo incluso algunos periódicos tradicionalmente conservadores republicanos se han volteado, por decirlo claramente, y están apoyando a Hillary Clinton. Es el caso del periódico Arizona Republic en ese estado. El diario USA Today, que es uno de los de mayor circulación en su edición impresa, hoy titula una editorial Don't Vote for Trump, es decir, no voten por Trump. En los 34 años de historia, lo dice el periódico, de existencia de esta cabecera, nunca habían respaldado y tampoco habían criticado abiertamente y pedido que no se votara por uno de los candidatos presidenciales. En esta ocasión, el USA Today dice que no hay que votar por Trump por 1000 cosas, porque es errático, porque no es apto para ser comandante en jefe, porque está lleno de prejuicios, porque es un mentiroso, un hombre seriamente mentiroso. ¿Tiene razón el USA Today? Bueno, yo creo que tiene bastante razón en los argumentos que da, y además son argumentos muy, muy sopesados, porque es un periódico USA Today que no se distingue precisamente por expresar puntos de vista contundentes, ¿no? Es un diario más informativo que opinativo, y un ejemplo de ello es que, al contrario de lo que hacen la mayoría de diarios en este país, no se pronuncia para recomendar un voto. La mayoría de argumentos yo creo que están sustentados en hechos. Otra cosa es el impacto que este editorial pueda tener. Yo creo que poco, aunque la suma de tantos editoriales, de tantos periódicos, sí que revela la excepcionalidad de esta elección, ¿no? Y esta excepcionalidad viene dada por la presencia de Donald Trump, que es un candidato totalmente atípico y totalmente alejado de lo que es la centralidad política de este país. ¿Está en lo cierto el diario USA Today? Sí, está en lo cierto. Los argumentos que esgrimen son absolutamente razonables y es lo que de pronto vemos en muchos otros diarios todo el tiempo. Pero lo que yo creo respecto del impacto es que a los votantes de Trump y quizás los votantes que vayan a definir estas elecciones, no somos nosotros los que estamos acostumbrados a leer New York Times, Washington Post, The Economist, USA Today o todos estos medios, ¿no? Que tan detalladamente explican las razones por las cuales Donald Trump no es un candidato, no va a ser un buen comandante en jefe, etc. El votante que de pronto va a definir estas elecciones es un votante blanco, trabajador, de sectores industriales, que probablemente se informe por la cadena Fox o por otros medios locales, ¿no? O sea que no creo que tenga un impacto fundamental. A la vez, yo lo que creo es que los medios no están informando demasiado bien esta campaña. Voy a ser un poco polémica con lo que digo, ¿no? Que es la idea. Es otro tema y vale la pena que lo sí. Porque están muy centrados en resaltar todo lo que es aparente y lo que se ve, que Trump a lo mejor es un mentiroso, a lo mejor es un racista, un xenófobo, todas esas declaraciones que hace, pero no explican bien, creo que no están intentando indagar en las razones de este fenómeno. Entonces están quedando, me parece, con una parte importante afuera de sus coberturas. Es obvio que de pronto Hillary Clinton es mucho más capaz que Trump de ser presidente. Ya ese tema no se discute, pero me parece que lo que tienen que tratar de investigar un poco, que es lo que no están haciendo, es por qué alguien como Donald Trump
le va también en las encuestas. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué Estados Unidos llegó a que una figura como Donald Trump crezca? Ese análisis todavía no se está viendo en los grandes diarios. Pepe López Zamorano tiene razón, el USA Today en el editorial, ¿y tiene eso algún impacto en el electorado? Hay que tomar en cuenta que USA Today, a diferencia de otros dos diarios influyentes como son el Washington Post y el New York Times, o incluso el Wall Street Journal, es el periódico de mayor circulación de Estados Unidos. Y no se lee nada más en el Beltway, aquí en Washington, o en los centros de influencia económica y política, sino se lee particularmente en todos los hoteles del país. Es por eso que es de alguna manera uno de los diarios de mayor circulación. Entonces yo creo que el peso que puede tener, si bien coincido con Mark, que es modesto, probablemente sea mayor que otros medios que circulan en los lugares donde ya está definida y predefinida la elección, como pueden ser Nueva York, el estado de Nueva York, o puede ser el Distrito de Columbia y otros lugares. Ahora, a mí me parece increíble el editorial en cuanto a la exactitud que hace de una descripción prácticamente psiquiátrica de un psicópata. Digo, y no soy psicólogo, pero si lees la lista de temas que dice que es errático, mentiroso, trafica en prejuicio, se conduce de manera imprudente, mentiroso serial, etcétera, realmente preocupa, ¿no? Cuando un medio que se ha caracterizado editorialmente por la imparcialidad, casi que por la ambigüedad, demasiado suave en sus opiniones siempre que lo hace. Ahora realmente me da la impresión que retrata muy bien un aspecto de la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Para quienes la candidatura de Donald Trump realmente es un peligro económico, es un peligro en seguridad nacional y es un peligro moral, ¿no? Por el mal ejemplo que está dando para las nuevas generaciones con su comportamiento. Sí coincido con Paola en el sentido de que todos los medios, voy a hablar incluyéndome a mí, probablemente no hemos hecho un gran trabajo en describir ese electorado que vota por Trump. Sí se han escrito muchos temas de la desesperación que existe, por ejemplo, en el medio industrial de Estados Unidos, o desindustrializado, dirían algunos, ¿no? Hemos visto muchos reportes de cómo se han perdido más de 200,000 empleos manufactureros en los Estados Unidos desde la década pasada, ¿no? El problema es que el diagnóstico que hace Trump y a quién le asigna las culpas es lo que es la gran falacia, ¿no? Yo me sorprendí muchísimo cuando en los primeros minutos de su mensaje en el debate presidencial parecía que México o China somos el origen de los problemas económicos de Estados Unidos. Entonces aquí el tema no es de que no se entienda que llega un electorado que se siente inseguro económicamente, que haya perdido la certeza de su futuro, que haya perdido empleos. Son esos mismos americanos que se están suicidando en números récords, que tienen el peor nivel de salud a la baja más que afroamericanos y latinos, ¿no? Entonces yo creo que sí no hemos hecho un gran papel en retratar ese segmento de la sociedad, pero también es culpa del discurso de Trump, ¿no? Que nos lleva a los medios de una mentira a la otra, y los medios tampoco se pueden quedar callados cuando vemos que destina dinero de terceras personas para su fundación y lo canaliza a la gente que les debe dinero, cuando se lanza contra los inmigrantes musulmanes. Entonces es un poco parte de la estrategia de él, que no nos concentremos en una de los ángulos de su cobertura o de su campaña y nos centremos en otros, pero definitivamente yo creo que como dice Mark, yo creo que sí, este editorial se suma a esta masa crítica de importantes medios que evidentemente ven el peligro de la candidatura de Trump. Enseguida vamos con ese tema, pero es que Paula Lugones mencionaba algo, y es que seguramente los lectores de Trump no leen el USA Today, no leen el New York Times, no les importa lo que dicen esos editoriales, pero les importará a los editoriales de los periódicos tradicionalmente republicanos, como decía yo, el Arizona Republic o el Dallas Morning News, uno de los diarios más importantes de Texas, que usualmente apoyan al candidato de derecha y en este caso se van con Hillary Clinton. Seguramente, y el Detroit News, por ejemplo, que es el diario de referencia de una ciudad que ha sido muy, muy golpeada y que tiene mucho desempleo y que quizás tenga una importancia dentro de la campaña de Trump. Pero yo creo que el valor que tiene y el impacto que tiene es colectivo, es por la física cantidad de periódicos que se han pronunciado de esta manera. El USA Today, siendo el de mayor tiraje, creo, en todo el país, tiene solo 4 millones de usuarios, impreso más digital, impresos menos de 1 millón, o sea que si uno mira en el contexto de la cantidad de votantes es poco. Lo que pasa es que alguna reacción tienen que estar teniendo, porque muchos de estos periódicos locales han sufrido amenazas, ataques, cancelaciones de suscripciones, incluso amenazas de muerte a sus comités editoriales por haber publicado estos editoriales. O sea que tiene algún impacto, creo que el mayor impacto para el USA Today es que el USA Today se volvió noticia hoy en todos los otros medios y es el más favorecido por este editorial. Lo que es llamativo realmente es que existe una especie de consenso que no se refleja en las encuestas.
hay un consenso entre los medios de comunicación, entre las personas con las que uno habla, de que Trump no es un candidato viable, y sin embargo las encuestas están empatadas. O sea que de alguna manera hay alguna población o la mitad de la población de este país que no está siendo servida por los medios de comunicación. Y es que le doy el dato de la encuesta del día de hoy, la última encuesta de Los Angeles Times y de la Universidad de Southern California, el tracking. Si las elecciones fueran hoy, esta encuesta en los últimos días le ha dado un puntaje a favor de Donald Trump. El señor Trump ganaría con el 47% de los votos y Hillary Clinton obtendría el 42%. Es verdad que cuando se hace un promedio de los últimos sondeos, Hillary Clinton está por encima de Trump con casi el 3%. Ya volvemos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Pablo Lugones ha planteado un tema que me parece capital, me parece central en este debate de cara a las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos el 8 de noviembre. Ella dice que seguramente la prensa, los medios de comunicación no han explicado muy bien el fenómeno de Donald Trump. Aquí hemos tratado de hacerlo desde junio del año pasado, cuando se lanzó la candidatura del señor Trump, y no lo hemos logrado, y creo que nadie lo ha logrado. ¿Cree usted que la prensa tiene aquí mucha responsabilidad? Porque hoy la prensa vuelve y publica cosas de Trump, por ejemplo, y ayer lo publicó la revista Newsweek, que el señor Trump pagó $68,000 en 1998 a una compañía, a la compañía Seven Arrows Investment en Cuba, a ver si lograba hacer inversiones con la compañía de hoteles, con la Trump Hotels and Casino Resort. Y no lo podía hacer, era ilegal porque lo impedía la ley Helms-Burton y además el embargo que pesa aún con respecto a Cuba. Y el diario The New York Times hoy publica en primera página que la fundación que tiene Trump en Nueva York no tiene los permisos respectivos de las autoridades y que debería tenerlos porque recibe más de $25,000 al año. ¿Es que la prensa se ha equivocado aquí? ¿Cuál es la razón por la cual existe el fenómeno Trump? Yo creo que la responsabilidad de la prensa, o tal como se entiende la prensa en Estados Unidos, su responsabilidad principal no es derrotar a Trump, ¿no? Es informar sobre quién es Trump, y yo creo que estas exclusivas o informes que citas sobre Cuba, sobre su fundación, entran dentro de esta categoría. Luego explicar qué ocurre en la campaña, que creo que es la parte más, en cierta manera, la parte más complicada, porque Trump logra marcar la agenda con sus salidas de tono, sus exabruptos, obliga a la prensa a ir detrás de la última declaración y el último insulto que ha pronunciado Trump, ¿no? Y luego, lo que decías, Paula, es muy importante que la prensa explique entendamos por qué Trump está donde está, ¿no? Y yo creo que esto es lo más complicado en realidad, ¿no? Nadie lo ha conseguido. Humildemente, yo creo que todos lo hemos intentado, pero es un fenómeno político nuevo, hay muchas facetas. Es verdad que un factor sin duda es la proyección mediática que tiene Trump y que tuvo sobre todo al inicio de su campaña, cuando competía con los otros republicanos en las primarias de su partido. Tuvo decenas, centenares, miles de horas gratuitas en televisión que le convirtieron de repente en una figura dominante sobre el resto, pero luego hay muchos factores, ¿no? Yo creo que lo que ocurre con Trump no ocurre solo con Trump, ocurre en Europa también, ¿no? Es el populismo, es el hartazgo con la globalización, son los miedos a la inmigración, los miedos a un mundo en el que las soberanías nacionales se están diluyendo y están cambiando. Es decir, yo creo que es un fenómeno mucho más complejo que decir es culpa de los medios o es culpa de que ha salido un personaje como Trump y que es un demagogo, ¿no? ¿Es así la cosa? Sí, yo creo que la prensa está muy asustada con la llegada de Trump, cosa que es comprensible, ¿no? Por lo que estamos viendo, y está muy preocupada por mostrar que Trump va a ser un pésimo presidente y no está tratando de informar demasiado, al menos en mi punto de vista, los orígenes de este fenómeno. Digamos, el fenómeno de la prensa es el fenómeno, la misión de la prensa es tratar de explicar, tratar de sacar a la luz cuestiones que puedan afectar a Trump o a Hillary Clinton, como por ejemplo el tema que acabas de mencionar, y no estar precisamente posicionándose todo el tiempo a favor o en contra de un candidato. Lo que sí acaba de sacar la revista Newsweek, eso sí realmente puede llegar a tener influencia o impacto en esta campaña, porque afecta a un electorado clave, el que cubano es americano en la Florida. Republicano. Exactamente, que es la Florida, el cubano americano en la Florida, que como ustedes saben es un estado absolutamente vital en estas elecciones. Siempre lo es, pero en esta mucho más, porque es un estado que gira, cambia de color permanentemente.
no nos olvidemos qué pasó en el 2000 con Gore y con George Bush, que finalmente le terminó dando la presidencia. Esta acusación puede realmente inclinar la balanza en Florida y eso sí puede realmente darle un triunfo a Hillary Clinton. O sea, el rol creo que de la prensa es ese, es informar, no estar emitiendo editoriales de qué preocupado, qué mal va a ir el país si gana Donald Trump. Munilla. Yo creo que no solamente la prensa es quien ha dejado de entender o que no ha explicado bien el fenómeno Trump. Yo creo que nadie lo entendió, no lo entendieron sus 16 contrincantes en el Partido Republicano, ni las cabezas del Partido Republicano, ni Hillary Clinton cuando llama deplorables a los seguidores de Trump. Así como llevamos, y yo tengo pues, alguna gota de esperanza porque creo que en los últimos 8 años con Obama de presidente, el país, los medios, los americanos en general, se tomaron la molestia de entender las minorías, entender cómo piensan, qué miedos tienen, qué oportunidades necesitan y tratar por lo menos desde cualquier orilla de ponerle atención a las minorías. Lo que pasa es que durante esos 8 años se olvidaron de los blancos de Estados Unidos y nadie se tomó la molestia de ponerle un termómetro al descontento, al desempleo, a la falta de oportunidades, a la falta de esta gente. No toda es xenófoba y racista. Lo que pasa es que están aburridos, están sin trabajo, sin esperanzas, con un problema de heroína severo en muchas partes del país, que nadie se ha tomado la molestia de representar. Y yo creo que esto es lo que representa Trump en el lado no deplorable. Y ese grupo incomprendido está votando por Trump porque nadie más les está prestando atención. Y eso es un fenómeno populista que se puede dar a la inversa también en fenómenos que hemos visto todos en América Latina, pero creo que el hecho de que Trump haya destapado este descontento podría llegar a tener, si no gana, algunos beneficios importantes, y es que se tome en cuenta el blanco americano enojado como un grupo que merece ser escuchado. Pepe. Yo creo que la existencia de un electorado blanco muy enojado, muy desconcertado y sobre todo muy crítico de la desconexión entre su clase política y la realidad precede a Trump. Lo que pasa es que Trump personifica o encarna a este personaje, ¿no? Que de alguna manera captura la imaginación de la gente por ser, entre comillas, un empresario exitoso, un hombre fuerte, que desafía los poderes que son, porque desafía a la prensa liberal, desafía al New York Times, al Washington Post, lo cual le festejan sus seguidores, pero también desafía a Fox News, ¿no? Entonces yo creo que crea todo este carisma alrededor de él como una persona que se enfrenta a los problemas, que los resuelve y, entre comillas, la mejor prueba de que tiene éxito es obviamente su triunfo como empresario multimillonario, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace Trump es capturar ese segmento del electorado que ya se venía reflejando en la existencia del partido del Té, que puso en entredicho al Partido Republicano hace unos años, que le costó la presidencia de la Cámara de Representantes a John Boehner y que de alguna manera buscaba recapturar lo que eran los orígenes de esta filosofía republicana, ¿no? En el cual el gobierno se desaparece para dejar a los ciudadanos buscar su propio éxito, donde no se trata de ayudar a las minorías, darles entitlements, ¿no? Derechos o sesiones preestablecidas. Entonces yo creo que lo que logra hacer él es capturar esta imaginación, encauzarla. El problema es que las pueden causar a un precipicio, porque realmente las soluciones que está planteando, el hecho de buscar chivos expiatorios, como los inmigrantes, como México, como China, como muchas otras cosas, creo que es una salida falsa. Ahora, si la prensa hemos tenido, como tú dices, autocríticamente, éxito o no en tratar de reflejar este hecho, lo podemos discutir. Lo que es una realidad es que Trump ha sido un maestro de manejar los ciclos informativos a través de las redes sociales, lo cual, como dice Marc, ha obligado a que los medios estemos constantemente al acecho de sus mentiras. En una semana documentó un medio más de 30 mentiras, otros han documentado cientos a lo largo de toda la campaña. 117 en los 20 asuntos principales. En los 20 asuntos fundamentales. Y no pasa nada. Como dicen ellos, es un blanco en movimiento. No puedes capturar, ni siquiera criticar a Trump porque la posición que tuvo a las 8 de la mañana quizá no es la misma que tuvo a las 12 de la noche en otro rally. Entonces, ¿cómo lo criticas? ¿Cómo lo cuestionas? Yo creo, sin embargo, que lo que se ha hecho acumulativamente y especialmente en las últimas semanas, donde hemos visto ya el resultado de lo que los medios hicieron no hace un mes, no hace 2 meses, sino hace meses seguramente, que fue hacer este tipo de reportajes investigativos profundos, muy probablemente van a tener un impacto más decisivo que lo que se hizo en los meses anteriores. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Muni, hay noticias sobre Colombia. Este domingo, dentro de 48 horas, se celebra el plebiscito en el cual los colombianos tendrán que aprobar o desaprobar el acuerdo de terminación del conflicto firmado el pasado lunes
por el gobierno del presidente Santos y las FARC, un conflicto que empezó hace 52 años, en 1964. Hay campañas muy fuertes por el sí, hay campañas fuertes por el no. La mayor parte de los sondeos en Colombia dicen que va a ganar el sí. En la última encuesta de la revista Semana, RCN Radio, RCN Televisión, la FM de RCN, que son empresas hermanas de NTN 24, dice que con más del 60% ganará el sí. La revista The Economist publica una editorial en su edición del día de hoy, de este viernes, y se titula Una paz complicada, a messy but necessary peace, una paz complicada pero necesaria, y señala que con este acuerdo se termina un conflicto donde ha habido más de 220.000 muertos, donde ha habido millones de desplazados, y cuenta además que tal vez la parte más complicada es la de la justicia, porque personas que han cometido delitos de lesa humanidad lo que van a hacer es ser objeto de una restricción efectiva de la libertad. Tienen, es cierto, que contar en detalle los delitos cometidos. Si mienten, pierden todos los beneficios e irían a la cárcel. Pero dice este artículo que las FARC, a fin de cuentas, aunque no están derrotadas del todo, han aceptado, y lo señala en inglés, la democracia, el rule of law, es decir, el imperio de la ley, y también la economía de mercado. Y que eso hay que reconocerlo. Y al final termina señalando que Colombia le daría un ejemplo al mundo si vota el sí. ¿Está de acuerdo con el Economist? No se podría esperar un editorial distinto de The Economist. Yo creo que tanto The Economist como los otros medios liberales del mundo no pueden estar en contra de un proceso de paz, no pueden estar en contra de algo que tiene un impulso grande de la comunidad internacional, de los organismos multilaterales, etcétera. Es como si de repente saliera en el New York Times un editorial apoyando a Trump. Es algo que es impensable. Ahora, Michael Beer es una persona que conoce muy bien Colombia, conoce muy bien las complejidades de la región, no solo de Colombia. Lo que pasa es que lo que parece suceder en Colombia es que mientras más lejos se está del país, con mejores ojos se ve lo que está pasando. Yo pienso que los que están en el día a día están supremamente divididos. Hay divisiones entre las familias, entre los amigos, y un ambiente de muchísima confrontación, porque quienes no están de acuerdo con este proceso no solamente lo ven como lo ha planteado el gobierno, que es el mejor acuerdo posible, sino que lo ven como una subordinación de la democracia ante la paz, no solamente justicia y paz, que es el equilibrio que trata de plantear el gobierno. Entonces, y el tema de la justicia es el tema central de esta oposición. Pero en su opinión tiene razón The Economist, ¿habría que votar sí? Yo no creo que sea necesario obligar o manipular a la gente a votar que sí. Si usted me está preguntando si yo votaría sí. ¿Está de acuerdo con el editorial, con lo que dije? Yo estoy de acuerdo con algunas partes del editorial. Yo creo que no es suficiente el proceso y el acuerdo al que ha llegado el gobierno con la FARC. Pepe López Zamora. Sí, a mí siempre me resulta fascinante y preocupante, ¿no? Que muchas veces ves el entusiasmo y la esperanza de este acuerdo de paz más en personas que no somos colombianos que en los propios colombianos, y lo entiendo, ¿no? Después de estas divisiones que se provocaron a lo largo de la sociedad en décadas, ¿no? Los desplazados, los secuestrados, los familiares de los secuestrados, la gente que perdió las tierras. Es difícil pensar que de brochazo un simple documento, ¿no? Firmado entre el gobierno y la guerrilla a lo largo de muchos meses pueda disipar todas estas preocupaciones, ¿no? Si te pones a explorar el acuerdo, y yo no lo conozco en detalle, pero lo que hemos leído del acuerdo, evidentemente le puedes encontrar abolladuras a cualquier parte. No es un acuerdo perfecto, yo creo que todo el mundo lo acepta. Si fue el mejor acuerdo posible, eso es discutible, eso es subjetivo, ¿no? Lo que sí es que es el acuerdo que existe, ¿no? Y me parece que desde la perspectiva de lo que puede traer el acuerdo más adelante, a pesar de las imperfecciones, a pesar de que nadie va a quedar contento, y el hecho de que incluya un elemento central que es la justicia restaurativa para las víctimas, para los desplazados, y que ponga por lo menos en la mesa el tema del desarrollo económico, rural, agrario, etcétera, creo que abre, en mi opinión, como no colombiano, una puerta de esperanza, y por lo tanto creo que es un acuerdo que en ese sentido vale la pena intentarse. Marc Bassett. Ocurre con mucha frecuencia, es cierto, que desde dentro de un país se ven cosas muy distintas que desde fuera, ¿no? Y por eso también me pronuncio o hablo con la prudencia de la distancia y no conocer bien Colombia. Pero esto ocurre siempre. Y no quiero hacer comparaciones que no son comparables, pero ocurre lo que estábamos hablando hace un momento con Estados Unidos y con Trump. Aquí el país está muy dividido. Fuera de Estados Unidos todo el mundo tiene clarísimo que Trump es un peligro público y que, vamos, lo tienen muy claro los diarios, grandes diarios de todo el mundo, en qué posición situarse. Diarios y Capital, Observadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues
Yo creo que los argumentos que da el Economist, es decir, el balance entre justicia y paz es un dilema que siempre está en estas situaciones, en todas las transiciones, pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, pasó en la transición española al final del franquismo, que hubo que hacer renuncias para poder tener una transición en paz, y yo creo que es lo que está ocurriendo en Colombia, y esto, el hecho de que el argumento principal del Economist es que es un modelo que sigue otros modelos como Sudáfrica, como Irlanda, y que puede servir de patrón para otros lugares del mundo. Y si usted fuera colombiano, ¿qué haría el domingo? No, es una pregunta muy difícil de contestar. Es difícil de contestar porque no soy colombiano y porque no conozco suficientemente bien el acuerdo. Sin ser colombiano y con todo el respeto y la prudencia que me merece esto, yo daría un voto de confianza al sí. Pablo Lugones. Concuerdo con mis compañeros no colombianos sobre la distancia que podemos tomar a lo mejor sobre este tema. Pero yo lo que creo que más allá de sí o no, lo que hay que ver es los que votan por el no, ¿sí? Es realmente por qué votar por el no y qué es lo que viene después, ¿no? Que no suceda de pronto como el Brexit, que a lo mejor fue un voto medio de frustración hacia algo en particular y después no se sepa muy bien qué hacer después de esto, ¿no? Lo vemos que todavía no sabe muy bien cómo manejar Gran Bretaña esta salida de la Unión Europea. Creo que ese voto del no tiene que ser también muy meditado. ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber una nueva renegociación, otro acuerdo nuevo, barajar y dar de nuevo después de 4 años? La FARC va a aceptar ir a la cárcel, va a decir, no, voy a someterme a la justicia ordinaria, no vamos a querer participar en la política. No sé, yo creo que esto es un acuerdo que a lo mejor no es perfecto, por supuesto, como todo acuerdo, hay mucha gente que va a estar en contra, pero creo que el que vota por no tiene que tener un argumento muy, muy sólido en cuanto, bueno, después qué. Eso creo que es lo importante en este caso. Hay un pronunciamiento en España, no se sabe exactamente si en España, de ETA, que es la banda separatista vasca, la banda que ha pedido la independencia del País Vasco y que en esa lucha ha cometido muchos atentados terroristas, alrededor de 1000 muertos ha causado. ETA fue fundada en los años 50. Justamente el día de San Ignacio de Loyola ha tenido en algunos momentos el apoyo de ciertos sectores de la Iglesia vasca y lo que pretende, repito, es la secesión del País Vasco, que son las 3 provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, en donde hay ciudades como Bilbao, San Sebastián y Vitoria, que son las 3 capitales. Los miembros de ETA han dicho que ellos deberían conseguir o poder firmar un acuerdo de terminación del conflicto como el que ha firmado en Colombia las FARC. Por supuesto que son países distintos, fenómenos completamente distintos. ETA lo que pide es lo que acabo yo de mencionar, está en cierto modo derrotada militarmente, hace 5 años no cometió un atentado, pero tienen en algo razón los de ETA, porque para muchas personas ellos tienen un argumento político válido que es la independencia. Otros consideran que no, que en España ha habido todos los caminos democráticos para que ellos pudieran hacer política. ¿Cuál es su percepción de ese comunicado? Yo creo que los gobiernos hacen o negocian acuerdos de paz no por amor al arte, sino por realpolitik, es decir, porque es la vía disponible, la mejor vía disponible que en un momento dado de la historia un gobierno tiene para conseguir un objetivo, que en este caso es la paz, o la derrota o el fin de la violencia por parte de un grupo terrorista, guerrillero, como se le llame, ¿no? En el caso de España, el gobierno español no tiene ninguna necesidad de hacer unas negociaciones de paz con un grupo que está derrotado. Entonces yo creo que aquí hay una diferencia muy clara, ¿no? Si ETA está derrotada y prácticamente no existe, ¿qué incentivo tiene el gobierno español para hacer concesiones a ETA? De otro lado hay un argumento que se ha escuchado, no solo de boca de ETA, pero también de columnistas, incluso creo que en Colombia. ¿Por qué el gobierno español es tan duro con ETA y se niega a hacer la mínima concesión y en cambio aplaude con entusiasmo el acuerdo de paz en Colombia, ¿no? Y aquí sí yo creo que hay un cierto doble estándar, ¿no? Cabe preguntarse, no sé la respuesta, pero yo creo que es legítimo preguntarse si el gobierno español del Partido Popular, de Mariano Rajoy, pero también de José María Aznar, el expresidente, que si fuesen colombianos, ¿en qué lado estarían, ¿no? Es posible que estuviesen con Uribe, por otro lado, muy cercano y amigo de Aznar, ¿no?
Pablo Leones, cambio de asunto porque ahora Argentina ha vuelto a tener una relación amable con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, que está aquí a 3 cuadras, hace 10 años no envía misiones a la Argentina porque había peleado con el gobierno de los Kirchner, primero con Néstor Kirchner, después con Cristina Fernández de Kirchner, y ahora Mauricio Macri ha invitado a una nueva misión compuesta por Alejandro Werner, por Roberto Cardarelli también, y se han visto con Alfonso Prat Gay, el ministro de Economía argentino. Volvió el noviazgo entre los dos, porque el Fondo Monetario ha elogiado a Macri, ha dicho que lo está haciendo muy bien, ha criticado muchísimo el manejo de la economía en los últimos años. ¿Qué se ve de aquí en adelante? Juan Carlos, no es que haya vuelto el noviazgo, lo que volvió es la normalidad. A ver, todos los países del mundo, salvo Venezuela, Somalia y Etiopía, están sometidos a la revisión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Todos, ¿sí? Todos. Es una cuestión que está firmada, establecida entre todos los países, y que eso no significa ninguna resignación de la soberanía. Es una misión que va el Fondo Monetario a todos los países, hace un balance, examina los números, se reúne con sindicatos, con empresarios, con gente de la sociedad civil y emite un diagnóstico de cómo está la economía del país. Y a lo mejor sugiere algunas políticas que uno las toma o no las toma. Lo hace en todos los países del mundo, repito, salvo Venezuela y algunos países africanos muy poquititos. Entonces, lo que ha sucedido en los últimos años, en los últimos 10 años, es que por una cuestión de discurso interno al kirchnerismo le convenía resaltar los fantasmas de la dominación y el imperialismo del FMI por una cuestión de discurso interno, ¿no? Lo vimos también con los llamados fondos buitres, ese discurso de dicotomía de que nos vienen a conquistar, y funcionó muy bien en la época kirchnerista. Kirchner pagó todo, un montón de dinero que era lo que se le debía al FMI, dijo: pagué, yo no quiero que me vengan a supervisar más, no quiero más las recetas del fondo. Que bueno, después de un continente que ha sufrido muchos años las recetas neoliberales del fondo y que ha sufrido, porque vamos a coincidir también en esto, algunas de las recetas fueron realmente lamentables, ¿no? Algunos planes de ajuste sugeridos por el fondo. Pero esto es una cuestión normal. El tema es que el gobierno tiene que dar o no lugar a aceptar lo que te dice el FMI que tenés que hacer. ¿Qué es lo que pasó básicamente ahora en esta misión? Hizo una crítica muy grande el FMI, como era de esperar, como la ha venido haciendo durante todos estos años, al gobierno kirchnerista. Habló de la inflación alta, déficit fiscal, elevado consumo, elevado gasto público, y elogió el gran cambio, el cambio positivo del nuevo gobierno de Mauricio Macri con sincerar las estadísticas. Esto es un aspecto fundamental. Nos mintieron durante 10 años, no sabíamos qué PBI teníamos, qué inflación teníamos, qué pobreza teníamos. Ahora sabemos que hay un 30% de pobres. El gobierno de Cristina Kirchner decía que había 4% y que teníamos menos pobres que Alemania. Eso lo dijo ella. Eso lo dijo ella. Y claro, ¿quién lo iba a contrastar si el INDEC estaba el Instituto de Estadísticas y Censo mentía? ¿Sí? Estaba al servicio de lo que decía el gobierno en vez de ser neutral. Entonces, elogió algunas medidas que ha tomado el gobierno Macri para intentar bajar la inflación, para intentar reducir el gasto público, pero sin embargo puso algunas luces de alarma, que el tema de la inflación todavía hay que seguir trabajando y que el gasto público todavía es alto. En eso tiene que trabajar el gobierno de Macri y tiene que tratar de ver que esa reducción del gasto público no se traduzca en un ajuste muy fuerte que afecte a la sociedad y al bolsillo de los argentinos, ¿no? Cambio de asunto para una respuesta rápida. Este 8 de noviembre aquí en Estados Unidos no solo se vota por el presidente o para presidente, también hay elecciones legislativas en cierto modo, pero también hay una elección muy importante aquí en Washington, lo que se llama Washington D.C. o el Distrito de Columbia, porque los ciudadanos se podrán manifestar a ver si quieren que esto se convierta en un estado, en el estado número 51 del país, que además se llamaría Nueva Columbia.
en alusión, por supuesto, a Cristóbal Colón. Aquí hay 672.000 habitantes, esto tiene 177 kilómetros cuadrados y está en forma de diamante y, por supuesto, se apropiaría, en cierto modo, lo que es el Distrito de Columbia, en donde hay organizaciones, bueno, no solamente está la Casa Blanca o el Capitolio, sino el Fondo Monetario, el Banco Mundial y demás, pero también se quedaría con un pedazo del estado de Virginia al cruzar el río, en donde están el Pentágono y el cementerio de Arlington. Washington fue fundada en 1791 y hubo un convenio entre los estados del norte y del sur para que aquí empezara a funcionar la presidencia. Debe convertirse D.C. en un estado, sobre todo porque hasta ahora a esta zona de Estados Unidos se le ha incumplido aquella máxima del doctor Samuel Johnson de que no puede haber tributación sin representación. Aquí les ponen impuestos, pero ellos no tienen representantes ante el Congreso para establecerlos. ¿Hay que votar que sí o hay que votar que no si uno está aquí? Bueno, yo no voto en Estados Unidos, pero la respuesta yo creo que es una absolutamente sí, es la respuesta corta. Pero para quienes hemos tenido tanto tiempo en Washington para recordar la toma de posesión de Bill Clinton, nos llamó mucho la atención que en la placa de la limusina presidencial, de hecho mi crónica la empecé por eso, decía Taxation without Representation. Entonces la pregunta es, ¿qué han pasado en los últimos 23 años con ese tema? Lo mismo que ha pasado con el Museo Latino en la ciudad de Washington, absolutamente cero, no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que es un tema patético que tengan voz y no voto en el Congreso, ¿no? Eleanor Holmes Norton tiene toda la vida siendo representante de Washington y nunca ha podido votar por ningún tema salvo en las elecciones presidenciales. Yo creo que a la capital de este país se le debe ese voto y se le debe, por supuesto, tener derechos políticos plenos, como ya ha ocurrido en todo el mundo. La Ciudad de México acaba de tener ya, está organizando su propia constitución. Yo creo que va con los tiempos que Washington tenga el mismo tipo de representación. 30 segundos. Yo también llevo muchos años aquí y cada cierto tiempo surge este debate sobre el hecho de que D.C. se convierta en un estado. Creo que ahora deben aprovechar que hay una especie de envalentone mundial por los referendos, aunque generalmente los referendos son para irse y no para incorporarse, y tratar de pasarlo en estas horas. 30 segundos también. Necesitan la aprobación del Congreso. El Congreso nunca permitirá que Washington sea estado porque sería abrumadoramente, mayoritariamente demócrata y el voto de esta ciudad siempre iría a los mismos senadores. De otro lado, creo que tiene sentido la idea que hay detrás de Estados Unidos como Estado federal, sí, con una capital débil, ¿no? Yo creo que está muy pensado en este sentido. 30 segundos. Yo creo que sí, estoy a favor, pero acuerdo con Mark que esto, como es una absoluta zona liberal, incorporaría 2 senadores demócratas al Parlamento. No creo que esto salga. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Mark Bassett, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Ha sido una mala semana para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Está llegando al final de su mandato, pero ni Estados Unidos ni el mundo le dejan tranquilo, ¿no? En Estados Unidos, el Congreso ha anulado un veto de Obama a una ley del Congreso. Esta ley permite a las víctimas de los atentados de 2001 denunciar a Arabia Saudí por estos atentados. Obama vetó la ley y el Congreso, por una mayoría abrumadora, revocó este veto. Es la primera vez que el Congreso, en la presidencia de Obama, en los 2 mandatos de Obama, revoca un veto de Obama. Y esto es una derrota para Obama ante un Congreso que no ha dejado de darle dolores de cabeza durante estos años. Y en el extranjero, pues Obama hemos presenciado como Siria sigue siendo un problema, una guerra civil irresoluble. El acuerdo con Rusia de hace un par de semanas se está rompiendo. Obama se va a marchar de la Casa Blanca con esta guerra civil, esta herida sangrienta abierta. Paula Lugones, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Una semana complicada es para Benjamín Netanyahu, el premier israelí, que estuvo por aquí, por Estados Unidos, intentando hacer campaña, sumarse a la campaña, no lo sé. Estuvo con Donald Trump, con Hillary Clinton, equilibró correctamente, pero todo el mundo sabe que él odia a Obama por su acuerdo con Irán, por lo tanto odia a Hillary Clinton, por lo tanto apoya a Trump, que ha hablado maravillas de Israel y de su premier Netanyahu. Encima lo que sucedió es que murió Shimon Peres, ex primer ministro, ex presidente y un símbolo padre de Israel. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en el funeral? Están todos los líderes del mundo ahí, Barack Obama está ahí, pidiéndole, por favor, nene, Bibi, ¿viste? Como le dicen al Bibi, nene. Bueno, tenés que reactivar el diálogo de paz que lo tiene congelado desde hace 2 años. Ahora la gran presión es para que reactive este diálogo de paz. Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta semana una semana fatal?
Para mí, mi opinión contundente fue que fue para Donald Trump, aunque aparentemente él no lo sabe, porque como dice Hillary Clinton, parece que vive en un universo paralelo, ¿no? Todas las encuestas coinciden, las científicas, no las de Donald Trump, en que perdió el debate abrumadoramente contra Hillary Clinton. Está bajando su dinámica política. Otro sondeo muestra que Hillary Clinton logró repuntar al menos 3 puntos porcentuales gracias al debate. Ahora lo supera en 5 estados claves, que son Virginia, Pensilvania, Carolina del Norte, Florida y Nevada, lo cual es un dato importante. Lo endosa negativamente el diario de mayor circulación de Estados Unidos, y esta mañana se despierta atacando a Alicia Machado como si no fuera el mayor problema de su vida. Yo creo que sigue pegándose en el pie y nuevamente confirma por qué su apuesta es por un electorado blanco que en mi opinión no le va a alcanzar para ganar la elección. ¿Para quién fue esta semana? Una semana fatal. Para Vladimiro Montesinos, el ex asesor de inteligencia de Alberto Fujimori, que de por sí lleva varios años fatales porque está preso desde el año 2001, pero esta semana fue condenado a 22 años de cárcel por un delito de lesa humanidad por la desaparición forzada de 3 personas en 1993. Una pésima semana, no solamente para el propio Montesinos, que no va a salir nunca de la cárcel, sino para el fujimorismo en Perú, que está vivo y que está en este momento bastante golpeado con esta sentencia. Gracias a los 4, a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.